Ya afirmaron la donación de órganos. La pregunta resonó en el pasillo como un disparo directo a mi pecho. Temblé de pies a cabeza y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Allí estaba yo, Ana Lucía Hernández, de 26 años, sosteniendo un sobre con mi nombre escrito en letra pequeña, recién salida de una simple radiografía, cuando esas palabras cambiaron mi vida para siempre. El hormigueo en mi brazo izquierdo que me molestaba desde hacía días, de repente pareció insignificante ante el terror que se apoderó de cada célula de mi cuerpo. ¿Estaría muriendo? La enfermera Carla seguía hablando en voz baja con un compañero, sin darse cuenta de que yo estaba allí, paralizada en el frío pasillo de aquel pequeño hospital del barrio. Sus siguientes palabras me golpearon como una avalancha. El caso de la habitación 12 es complicado. El cardiólogo pidió confirmar antes de avisar a la familia. ¿Habitación 12? ¿De mí estaban hablando? Mi mente daba vueltas, intentando procesar la realidad que se derrumbaba sobre mí como una tormenta devastadora. Mis piernas flaquearon, y tuve que apoyarme en la fría pared del pasillo para no desplomarme allí mismo. El olor metálico del hospital, mezclado con el discreto perfume de la auxiliar de limpieza, ahora me producía náuseas. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y el zumbido de las máquinas a mi alrededor se convirtió en un coro siniestro anunciando mi destino. ¿Cómo era posible que una mañana que había comenzado tan normal pudiera convertirse en el día más aterrador de mi existencia? Lo que me había traído hasta allí había comenzado semanas antes, cuando ese hormigueo persistente en mi brazo izquierdo empezó a molestarme. Era una joven dedicada, trabajaba como administrativa en una pequeña empresa familiar en el sur de Madrid, donde me levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana para enfrentarme a 2 horas de transporte público hasta llegar al trabajo. Mi rutina era simple y predecible. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para mi padre Joaquín, un hombre severo y de pocas palabras que trabajaba como portero en un edificio de oficinas durante más de 20 años, y para mi madre, Concepción, una mujer dulce y trabajadora, que pasaba los días cuidando de la casa y haciendo arreglos para complementar nuestros ingresos familiares. Éramos una familia sencilla, pero unida por los lazos del amor y la necesidad. Vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones en un barrio humilde de las afueras, con paredes que contaban historias de lucha y resistencia. Cada ladrillo de esa construcción representaba un sueño conquistado con mucho sudor y sacrificio. Mi padre había construido nuestra casa con sus propias manos los fines de semana, ladrillo a ladrillo, durante años, mientras mi madre ahorraba cada centavo para comprar los materiales de construcción. Era hija única, y desde muy pequeña aprendí que necesitaba ser fuerte e independiente. Mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar más allá de la escuela primaria, pero siempre se aseguraron de que yo tuviera todas las oportunidades que ellos no habían tenido. Recuerdo las noches en que mi madre se quedaba despierta hasta tarde, cosiendo uniformes escolares para otros niños del barrio, solo para poder pagar mis libros y material escolar. Mi padre, por su parte, hacía horas extras siempre que podía, llegando a casa exhausto, pero siempre con una sonrisa cariñosa para mí. Durante la secundaria, estudiaba por la noche y trabajaba durante el día como dependienta en una panadería local. Me despertaba a las 5 de la mañana, trabajaba de 7 a 17 horas, corría a casa, tomaba una ducha rápida, cenaba de pie en la cocina y salía corriendo para la escuela. Llegaba a casa alrededor de las 11:30 de la noche, estudiaba hasta la 1 de la mañana y repetía la misma rutina al día siguiente. Fueron 3 años intensos, pero sabía que cada sacrificio me acercaba a mis sueños. Conseguí graduarme de la secundaria con buenas notas y pronto encontré el trabajo en la empresa donde trabajo actualmente. El salario no era mucho, pero era suficiente para ayudar en casa y aún me sobraba un poco para mí. Soñaba con estudiar administración de empresas e incluso ya me había inscrito en una beca, esperando conseguirla para el próximo semestre. La vida finalmente comenzaba a tomar forma, y me sentía optimista con respecto al futuro. Pero entonces comenzó ese hormigueo. Al principio, pensé que era solo cansancio o mala postura en el trabajo. Pasaba 8 horas al día sentada frente al ordenador, escribiendo informes y organizando documentos. Era natural que mi cuerpo se quejara un poco, ¿no? Pero el hormigueo persistió, y gradualmente se convirtió en un dolor sutil, pero constante,
que me acompañaba desde el momento en que me despertaba hasta la hora de dormir. Mi madre fue la primera en notar que algo andaba mal. Ana, no has comido bien, me dijo una mañana, observando que había dejado mi plato de desayuno prácticamente intacto por tercera vez esa semana. Y ese dolor en el brazo no mejora nunca. Creo que deberías ir al médico. Mi padre, normalmente reservado en sus opiniones, esta vez estuvo de acuerdo inmediatamente. No cuesta nada hacerse un chequeo, hija, es solo una revisión rutinaria. Así fue como me encontré aquella gris mañana de viernes, caminando por los fríos pasillos del hospital municipal de la zona. El lugar exhalaba un aire de melancolía, que se mezclaba perfectamente con mi estado de ánimo. Las paredes pintadas de un verde descolorido contaban historias silenciosas de dolor y esperanza, y los suaves ecos de las máquinas creaban una banda sonora inquietante para mi viaje hacia lo desconocido. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas gruesas y una sonrisa profesional, me encaminó a la sala de espera del servicio de radiología. Me senté en un incómodo sillón de cuero sintético agrietado y comencé a observar el movimiento a mi alrededor. Había gente de todas las edades, ancianos con sus bastones y andadores, niños llorando en brazos de sus madres, adultos como yo con expresiones preocupadas en sus rostros. Fue entonces cuando conocí a doña Mercedes, una señora de cabello canoso y ojos amables que estaba sentada a mi lado. Notó mi ansiedad y comenzó a conversar conmigo con tono maternal. ¿Primera vez haciéndose una radiografía, querida?, preguntó con una cálida sonrisa. Le expliqué mi dolor en el brazo, y ella asintió con comprensión. Ay, hija, yo ya he pasado por todo eso. A mis 73 años, este cuerpo ya ha visto de todo. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que somos más fuertes de lo que creemos. Sus palabras me confortaron momentáneamente, pero la ansiedad seguía creciendo en mi pecho como una mala hierba. Observé a otros pacientes siendo llamados, algunos saliendo sonriendo de los exámenes, otros con expresiones más serias. El reloj de la pared marcaba cada segundo, como si fuera una cuenta atrás para algo que no podía definir, pero que sentía que cambiaría mi vida para siempre. Cuando finalmente escuché que llamaban mi nombre en voz alta, mi corazón se aceleró. Me levanté con las piernas temblorosas y seguí a la enfermera Carla, una mujer de unos 40 años, con ojos serios y una sonrisa contenida, que intentaba transmitir profesionalismo y empatía a la vez. Su cabello estaba recogido en un moño impecable, y su uniforme blanco estaba tan bien planchado, que parecía recién salido de la tintorería. No se preocupe, querida, dijo Carla mientras caminábamos por el pasillo hacia la sala de rayos X. Es un procedimiento rápido e indoloro. En unos minutos estará libre para irse a casa. Sus palabras deberían tranquilizarme, pero había algo en su tono de voz que me ponía aún más nerviosa. Quizás era solo mi imaginación trabajando a destajo, alimentada por la ansiedad que consumía mis pensamientos. La sala de rayos X era un ambiente impersonal y frío, dominado por una máquina imponente que brillaba bajo luces fluorescentes intensas. Las paredes estaban cubiertas de placas de plomo, y había avisos de radiación por todas partes. El técnico, un joven con bata azul y gafas de protección, me saludó de forma educada, pero distante. «Puede quitarse la blusa y ponerse este delantal», dijo entregándome una pieza de tela fina que apenas cubría mi cuerpo. Seguí todas las instrucciones con precisión. Me posicioné según me indicaron, con los brazos cruzados sobre el pecho y la barbilla levantada, intentando mantener la respiración regular mientras el técnico ajustaba la máquina. «No se mueva y contenga la respiración cuando le diga», instruyó, antes de salir de la sala para operar el equipo desde fuera. Los segundos siguientes fueron una eternidad. Escuché los chasquidos mecánicos de la máquina, sentí los rayos invisibles atravesando mi cuerpo, e intenté no pensar en lo que esas imágenes podrían revelar. En pocos instantes, todo había terminado. El técnico regresó, me ayudó a bajar de la plataforma, y antes de que pudiera coger mi abrigo, se encogió de hombros e informó en tono neutro. «Listo, el médico analizará las imágenes y la llamará enseguida». Fue caminando de vuelta por el pasillo, sintiéndome aliviada por haber terminado el examen, cuando escuché esas palabras que me helaron la sangre: «Ya firmaron la donación de órganos». La pregunta de la enfermera Carla, dirigida a un compañero que no pude identificar, me impactó como un rayo en un día soleado. Todo mi cuerpo tembló, y sentí un amargor subir por mi garganta, que casi me hace vomitar allí mismo. Por instinto, me acerqué a la puerta entreabierta de la sala donde hablaban,
pero dudé antes de entrar. A través de la rendija, pude ver a dos enfermeros inclinados sobre una mesa llena de papeles, anotando códigos y fechas en formularios que no pude leer completamente. Había carpetas apiladas con nombres de pacientes, y mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que una de ellas podría contener mi nombre. El caso de la habitación 12 es complicado, continuó Carla, sin notar mi presencia. El cardiólogo pidió confirmar todo antes de avisar a la familia. Esas palabras resonaron en mi mente como campanas fúnebres. ¿Habitación 12? ¿Sería yo? ¿Cómo era posible que una simple radiografía se convirtiera en una cuestión de vida o muerte? Caminé de vuelta al banco del pasillo, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todo el hospital podía oírlo. Mis manos estaban sudorosas y temblorosas y sentía una presión en el pecho que convertía cada respiración en un esfuerzo consciente. Los latidos de mi propio corazón resonaban en mis oídos como un tambor frenético, anunciando que algo había cambiado para siempre en mi vida. Si te han gustado historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo relatos que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre los verdaderos valores de la vida. Estas experiencias nos enseñan que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz de esperanza esperando a ser descubierta. Intenté tranquilizarme, respirar profundamente y pensar racionalmente sobre la situación. Quizás había entendido mal, quizás estaban hablando de otro paciente completamente diferente, pero una voz interior, una intuición femenina que rara vez me fallaba, susurraba que algo andaba muy mal. El hormigueo en mi brazo, que antes parecía solo una molestia, ahora adquiría proporciones aterradoras en mi imaginación. Minutos que parecieron horas pasaron hasta que finalmente oí que llamaban mi nombre de nuevo. Enrique, un hombre de unos 50 años, con bata impecable y gafas finas, me saludó con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, pero que no conseguía ocultar completamente la seriedad en sus ojos. Ana, he recibido los resultados de su examen, dijo, ajustándose las gafas y haciendo un gesto para que me sentara en la silla frente a su mesa. El consultorio era pequeño y atestado de papeles, diplomas en las paredes y una estantería llena de libros médicos que parecían contener todos los secretos de la medicina moderna. Sentí el mundo girar a mi alrededor y sujeté firmemente el asa de mi bolso, como si fuera mi ancla en la realidad. Su radiografía muestra un cuadro que merece nuestra atención, continuó el médico, su voz adoptando un tono más serio. Hay una sombra en el pulmón izquierdo que necesitamos investigar mejor. No quiero que te desesperes, pero necesitaremos hacer algunas pruebas complementarias para entender exactamente de qué se trata. Las palabras del doctor Enrique llegaron hasta mí, como si vinieran de muy lejos, amortiguadas por un zumbido creciente en mis oídos. ¿Sombra en el pulmón? ¿Pruebas complementarias? Mi mente intentaba procesar la información técnica que él seguía explicando. Tomografía computerizada, biopsia, posibles diagnósticos, pero todo en lo que podía pensar era en aquella conversación sobre donación de órganos que había escuchado en el pasillo. Doctora Ana, ¿me está escuchando? La voz del médico me devolvió a la realidad. Me di cuenta de que me había perdido en mis propios pensamientos y que él me estaba mirando con preocupación. Sé que es mucha información para procesar de una sola vez, pero quiero que sepas que estamos aquí para cuidarte. Vamos a hacer todos los exámenes necesarios y descubrir exactamente qué está pasando. Salí del consultorio con una lista de pruebas que hacer y un torbellino de emociones apoderándose de mi pecho. El trayecto de vuelta a casa nunca había parecido tan largo. Cada estación de metro, cada calle que conocía desde la infancia, todo parecía diferente, como si estuviera viendo el mundo a través de una lente nueva y aterradora. Cuando finalmente llegué a casa, mis padres me estaban esperando en la sala, ansiosos por saber el resultado del examen. Mi padre, normalmente reservado con sus emociones, no pudo disimular la preocupación en sus ojos cuando vio mi expresión. Mi madre inmediatamente se levantó del sofá y vino a mi encuentro, tomando mis manos con la ternura de siempre. «¿Y entonces, hija? ¿Qué dijo el médico?»,
preguntó ella, su voz cargada de ansiedad maternal. Miré a esos dos seres humanos que habían dedicado sus vidas enteras a proporcionarme lo mejor que podían, y sentí un nudo en la garganta que hacía difícil encontrar las palabras correctas. Dijo que necesita hacer más pruebas, respondí, intentando mantener la voz firme. Apareció una sombra en el pulmón, pero todavía no sabemos qué es. Vi el rostro de mi madre palidecer instantáneamente, y mi padre apretó los puños en una reacción instintiva de protección, como si pudiera luchar contra una enfermedad invisible para defender a su hija. En los días que siguieron, nuestra rutina familiar fue completamente transformada. Consultas médicas, pruebas de tomografía, preparativos para la biopsia. Nuestra vida pasó a girar en torno a hospitales y laboratorios. Mi madre me acompañaba en todos los exámenes, sosteniendo mi mano durante los procedimientos más incómodos y susurrando palabras de aliento en mi oído. Mi padre, por su parte, asumió todas las tareas domésticas que yo solía hacer, intentando ahorrarme cualquier esfuerzo adicional. Fue durante este periodo que conocí a otras personas que pasaban por situaciones similares. En la sala de espera del sector de oncología, a donde fui derivada para hacer algunos exámenes más específicos, encontré a María Elena, una mujer de 42 años que luchaba contra un cáncer de mama desde hacía más de un año. Su cabello se había caído debido a la quimioterapia, pero usaba pañuelos coloridos con una elegancia que la hacía aún más bonita. La primera vez siempre es la más difícil, dijo ella, notando mi ansiedad mientras esperábamos para ser llamadas. Pero verás que eres más fuerte de lo que imaginas. Nosotras, las mujeres, tenemos una fuerza interior que ni nosotras mismas conocemos hasta que somos puestas a prueba. Sus palabras llevaban la sabiduría de quien había enfrentado el miedo de frente y encontrado coraje al otro lado. También conocí a Roberto, un hombre de 60 años que estaba haciendo pruebas de seguimiento después de un trasplante de riñón realizado 2 años antes. Su historia me conmovió profundamente. Él había recibido el riñón de una joven de 22 años que murió en un accidente de tráfico y cuya familia decidió donar sus órganos. Ella me dio una segunda oportunidad en la vida, dijo él, con lágrimas en los ojos. Cada día que despierto es un regalo que recibo de ella y de la familia que tuvo el coraje de pensar en los otros incluso en medio del dolor de la pérdida. Estas historias comenzaron a plantar una semilla diferente en mi corazón. Al principio, cuando escuché aquella conversación sobre donación de órganos en el hospital, sentí solo terror. Pero conversando con Roberto y otras personas que habían sido beneficiadas por trasplantes, comencé a entender una perspectiva completamente nueva sobre la vida, la muerte y el legado que podemos dejar. El resultado de la biopsia tardó una semana en estar listo, una semana que se extendió como un mes entero en mi percepción. Durante este periodo, revisité constantemente aquella conversación que había escuchado en el pasillo. La enfermera Carla, que inicialmente me había parecido fría y distante, gradualmente reveló un lado más humano. En una de mis visitas al hospital, ella se acercó a mí en la sala de espera. «Ana, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, con una expresión más suave de lo que estaba acostumbrada a ver. Caminamos hasta un rincón más reservado del pasillo, donde ella se sentó a mi lado en un banco de madera desgastado por el tiempo. «Sé que debes estar muy ansiosa esperando los resultados de las pruebas», comenzó ella, sus palabras cargadas de una empatía genuina. «Trabajo en este hospital desde hace 15 años, y ya he visto a mucha gente pasar por aquí. Algunas con diagnósticos difíciles, otras con sustos que resultaron benignos. Pero lo que he aprendido es que, independientemente del resultado, siempre hay algo que podemos hacer para darle sentido a nuestra experiencia». Fue entonces cuando me contó sobre el programa de donación de órganos del hospital. Me explicó cómo funcionaba el proceso, cómo las familias tomaban esas decisiones en los momentos más difíciles y cómo esos gestos de generosidad transformaban tragedias en esperanza para otras personas. «No te estoy sugiriendo nada, ¿entiendes?», aclaró rápidamente. «Solo quiero que sepas que hay maneras de encontrar sentido incluso en las situaciones más desafiantes». Esa noche, volví a casa con la cabeza llena de pensamientos. Me senté en mi habitación,
frente al pequeño escritorio donde solía estudiar durante el bachillerato, y comencé a escribir en un cuaderno que me había regalado mi madre por mi cumpleaños. Escribir siempre había sido mi forma de procesar emociones difíciles, y ahora más que nunca necesitaba plasmar mis sentimientos en el papel. Querido diario, comencé. Hoy descubrí que el miedo puede transformarse en algo más poderoso cuando encontramos un propósito más grande que nosotras mismas. Cuando escuché esa pregunta sobre la donación de órganos, pensé que era el fin de todo. Pero ahora estoy empezando a entender que quizás sea el comienzo de algo completamente nuevo. El día del resultado llegó un jueves soleado, contrastando irónicamente con la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. Llegué al hospital acompañada de mis padres, todos vestidos con nuestra mejor ropa, como si fuéramos a un evento importante, lo cual, de cierta forma, era exactamente lo que estaba sucediendo. El doctor Enrique nos recibió en su consulta con una expresión que inmediatamente me tranquilizó. No era la cara de alguien que estaba a punto de dar una noticia devastadora. Ana, dijo, con una sonrisa genuina, tengo buenas noticias para ti. La biopsia mostró que la sombra en tu pulmón es benigna. Se trata de un pequeño nódulo inflamatorio, probablemente causado por una infección respiratoria antigua que tu cuerpo ya combatió con éxito. La sala pareció explotar en alegría. Mi madre comenzó a llorar de alivio. Mi padre me abrazó con una fuerza que yo no sabía que poseía, y sentí como si un peso gigantesco hubiera sido retirado de mis hombros. El hormigueo en el brazo, explicó el médico, estaba relacionado con una tensión muscular causada por el estrés y la ansiedad, y tendería a desaparecer con el alivio de la preocupación. Pero incluso con estas maravillosas noticias, algo había cambiado irreversiblemente dentro de mí. La experiencia de enfrentar la posibilidad de la mortalidad, de cuestionar mi propio futuro y de descubrir la fuerza que existe en la vulnerabilidad, había plantado semillas de transformación que continuarían creciendo mucho después de aquel día. Caminando por los pasillos del hospital por última vez como paciente, encontré de nuevo a la enfermera Carla. Esta vez, fui yo quien se acercó a ella. Carla, dije, quiero que sepas que nuestra conversación me marcó profundamente. Incluso descubriendo que no necesito preocuparme por esto ahora, quiero registrarme como donante de órganos. Ella me miró con sorpresa y admiración. ¿Estás segura, Ana? Es una decisión muy importante. Asentí con determinación. Estoy segura. Aprendí que nuestra vida tiene valor no solo por cuánto tiempo vivimos, sino por el legado que dejamos. Si algún día mi cuerpo ya no puede albergar mi alma, que pueda dar vida a alguien que lo necesita. Llené los formularios con una sensación de paz que no esperaba sentir. Cada firma, cada campo rellenado representaba no una despedida, sino una declaración de amor a la vida en todas sus formas. Conversé con mis padres sobre mi decisión, y después de un periodo inicial de resistencia emocional comprensible, ellos también acabaron aceptando y sintiéndose orgullosos de mi elección. En las semanas que siguieron, retomé mi rutina normal, pero cargando conmigo una perspectiva completamente nueva sobre la existencia. El trabajo seguía siendo el mismo, pero ahora veía cada tarea como una oportunidad de contribuir positivamente al mundo. Las relaciones con mis padres se profundizaron, volviéndose más abiertas y cariñosas, como si la posibilidad de pérdida nos hubiera enseñado a valorar cada momento juntos. Volví a estudiar para la universidad con una determinación renovada, pero ahora mis sueños incluían no solo mi propio éxito profesional, sino también maneras de usar mi educación para ayudar a otras personas. Comencé a hacer voluntariado en el mismo hospital donde había pasado mis exámenes, ayudando a orientar a otros pacientes que estaban enfrentando diagnósticos difíciles. Trabajando como voluntaria, conocí a Juliana, una niña de 16 años que estaba esperando un trasplante de corazón. Su condición era grave, y pasaba la mayor parte de los días conectada a máquinas que mantenían su corazón funcionando mientras esperaba un donante compatible. A pesar de la gravedad de su situación, Juliana mantenía un optimismo contagioso que iluminaba todo el sector pediátrico. «Sabes, Ana,
Me dijo durante una de nuestras conversaciones, yo solía tener miedo a morir. Pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente temía era no haber vivido de verdad. Cada día que paso aquí, incluso conectada a estas máquinas, es un día en que puedo sonreír, hacer una nueva amistad, aprender algo nuevo. Eso es vivir. Sus palabras me tocaron profundamente y me hicieron reflexionar sobre cómo había pasado gran parte de mi vida, preocupándome por pequeños problemas que en realidad tenían poca importancia en el gran esquema de las cosas. El hormigueo en el brazo que me había llevado al hospital, por ejemplo, ahora me parecía un regalo disfrazado, una alerta de mi cuerpo que me forzó a parar y reevaluar mis prioridades. 3 meses después de recibir la noticia de que estaba sana, recibí una llamada que cambiaría una vez más mi perspectiva sobre el valor de la vida. Era del hospital, informando que había un joven de 24 años ingresado en la UCI después de un accidente de motocicleta, y que su familia había decidido donar sus órganos. Su corazón sería compatible con Juliana. Corrí al hospital y encontré a la niña preparándose para la cirugía. Sus padres estaban nerviosos pero esperanzados, y ella misma irradiaba una calma sorprendente. Gracias por enseñarme a no tener miedo, susurró, sujetando mi mano antes de que la llevaran al quirófano. Me ayudaste a entender que la vida trata de conexiones, de cómo tocamos la vida de otras personas. La cirugía fue un éxito. Juliana recibió un corazón nuevo y una segunda oportunidad en la vida. El joven donante, cuyo nombre supe después que era Gabriel, había sido un estudiante de ingeniería con sueños parecidos a los míos. Su familia, en medio del dolor indescriptible de la pérdida, tuvo el valor y la generosidad de transformar su tragedia en esperanza para otras familias. Conocí a los padres de Gabriel unas semanas después de la cirugía. Doña Carmen y don José eran personas sencillas, como mis propios padres, que habían perdido a su único hijo en un accidente absurdo. Pero en vez de dejarse consumir por la amargura, eligieron honrar su memoria ayudando a otros a vivir. Gabriel siempre fue un niño generoso, contó doña Carmen, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en el rostro. Cuando los médicos nos explicaron sobre la donación de órganos, no tuvimos dudas. Sabíamos que era eso lo que él quería que hiciéramos. Ahora él sigue viviendo en el corazón de Juliana, en los riñones de un señor de 50 años, en el hígado de una madre de 3 hijos. Nuestro dolor no ha disminuido, pero ha cobrado sentido. Estas experiencias me transformaron de maneras que jamás podría haber imaginado. La joven asustada que entró en aquel hospital hacía unos meses se había convertido en una mujer con una comprensión profunda sobre el significado de la vida, de la muerte y del legado que dejamos en el mundo. Aprendí que nuestra existencia no se mide por la cantidad de años que vivimos, sino por la calidad de las conexiones que hacemos y por el impacto positivo que causamos en la vida de otras personas. Retomé mis estudios para la selectividad con una nueva área de interés: medicina. Quería entender no solo los aspectos técnicos de salvar vidas, sino también los aspectos humanos de cuidar de personas en sus momentos más vulnerables. Mi experiencia como paciente me había dado una perspectiva única que sabía que sería valiosa en mi futura carrera médica. Mis padres, inicialmente preocupados por la dificultad y el coste de una carrera de medicina, gradualmente pasaron a apoyar mi nuevo sueño. Habían visto mi transformación y entendían que había encontrado mi verdadera vocación. Si eso es lo que te va a hacer feliz y va a ayudar a otras personas, dijo mi padre, entonces encontraremos la manera de realizar ese sueño. Un año después de aquel día aterrador en el hospital, estaba haciendo la selectividad para medicina y trabajando como coordinadora voluntaria del programa de concienciación sobre donación de órganos. Organizábamos charlas en colegios, empresas y comunidades, contando historias reales de donantes y receptores, desmitificando prejuicios y miedos, e incentivando a más personas a tomar esa decisión que puede salvar vidas. Hoy, como médica titulada y coordinadora nacional del programa de concienciación sobre donación de órganos, llevo conmigo la certeza de que nuestra vida cobra sentido no cuando evitamos las tormentas, sino cuando aprendemos a bailar bajo la lluvia. Cada paciente que atiendo, cada familia que aconsejo,
Cada vida que ayudo a salvar a través de un trasplante es una extensión de esa experiencia transformadora que viví hace años. El miedo aún visita mi vida ocasionalmente, como visita la vida de cualquier ser humano. Pero ahora sé que no es mi enemigo, sino mi maestro. Me enseña sobre valentía, sobre compasión, sobre el valor de cada momento que tenemos. Y más importante, me recuerda constantemente que nuestra verdadera fuerza no está en nunca sentir miedo, sino en elegir el amor incluso cuando tenemos miedo. Esta es mi historia. La historia de una joven que entró en un hospital pensando que iba a morir y salió descubriendo cómo vivir de verdad. La historia de cómo una pregunta aterradora se transformó en una misión de vida. La historia de cómo el miedo puede ser el comienzo de la valentía, y de cómo nuestra mayor debilidad puede convertirse en nuestra mayor fuerza. Y si tú estás pasando por un momento difícil, si estás enfrentando tus propios miedos e incertidumbres, quiero que sepas que tú también tienes dentro de ti esa misma fuerza transformadora, que tus cicatrices pueden convertirse en fuentes de sabiduría, que tu dolor puede transformarse en propósito, y que tu historia, por más difícil que parezca ahora, puede convertirse en una fuente de inspiración y esperanza para otras personas. La vida no nos pregunta si estamos listos para los desafíos que nos presenta, sino que nos da exactamente la fuerza necesaria para superarlos. Y al otro lado de cada tormenta, siempre nos espera una versión más fuerte, más sabia y más compasiva de nosotros mismos.